con Casa de Monzaragoza, con el capitán Rodrigo San Miguel. Buenas noches. En primer lugar, te pediría que nos hicieras una valoración, un resumen de lo que ha sido para ti el partido. Buenas noches. Bueno, pues un partido que lo hemos tenido ahí hasta el final, hasta los últimos 3-4 minutos. El partido estaba empatado, creo que 85 o 87, y bueno, pues es verdad que han tenido un arreón final. Nosotros no sé si hemos llegado un poquito justos de fuerza, pero bueno, le hemos competido de tú a tú al Real Madrid haciendo un buen juego. Bueno, pues al final no deja de ser el Real Madrid, pero yo creo que las sensaciones son muy positivas, en línea de lo que venimos haciendo las últimas semanas, así que bueno, pues yo creo que satisfecho, evidentemente. No contento porque no hemos terminado de ganar en una buena oportunidad, pero bueno, creo que el trabajo ha sido bueno. Bueno, si os parece, vamos con preguntas, tanto de Liga Endesa como si tenéis de BCL. Bueno, el partido, como dices, os deja, entre comillas, buenas sensaciones pese a la derrota. Algo muy importante, sobre todo, para afrontar anímicamente lo que viene, que es lo más decisivo del año, ¿no? Esos 5 días en Rusia. Sí, lo más ilusionante, la verdad que sí. Que, bueno, ya he estado en varias ruedas de prensa hablando de lo que había sido la temporada, una temporada rara, extraña, pero tenemos la oportunidad de terminarla muy bien. Entonces tenemos de verdad mucha ilusión en el vestuario. Hay muchas ganas de esta Final Eight, de hacerlo bien. Creo que, como decía, la línea en la que venimos es muy positiva, y bueno, vamos a intentar continuar con esta forma de juego. Yo creo que estamos defendiendo mejor, estamos siendo mucho más generosos en el esfuerzo atrás y en ataque también. Yo creo que hemos dado un paso adelante en cuanto a compartir el balón, y eso es clave para que el equipo funcione. No sé si desde dentro tenéis la misma sensación. Desde fuera parece que ha habido muchas idas y venidas, cambios de figuras, de jugadores, de entrenadores, pero que quizá, por lo visto en los últimos 4 o 5 partidos, parece que está bastante definido todo. Hay unas rotaciones más o menos claras, parece que cada uno tiene claro su rol y se encuentra cómodo dentro de él. ¿Creéis que poco a poco todo ese puzzle ha ido encajando y quizás sea el momento mejor para afrontar la cita? Sí, no te voy a decir que no. O al menos esa es mi sensación, que en el momento clave llegamos de la mejor forma posible durante la temporada. Como has dicho, es una temporada de muchos cambios, de idas, de venidas, de no encontrar el punto de juego que necesitábamos, y creo que ahora estamos en el mejor momento. Es verdad que con roles más definidos, que todo el mundo ha encontrado su hueco y lo que tiene que hacer y cómo aportar al equipo. Y bueno, el miércoles al final no deja de ser un partido a cara o cruz, que puede pasar de todo y pueden entrar o no pueden entrar, pero el cómo estamos jugando, el cómo llegamos, yo creo que es en buena línea y con muy buenas sensaciones. Dentro de encontrar esos sitios, en tu caso en especial, igual necesitabas un partido como el de hoy, de que te entrara el tiro exterior y demás para llegar ya en plenitud, porque lo demás lo habías ido recuperando poco a poco, todas tus sensaciones, y te quedaba esa. ¿Te sales reforzado un poquito en lo personal? Bueno, yo no vivo de meter o no meter, yo vivo de hacer otras cosas en el día a día. Si meto, pues mucho mejor, es algo que se añade para ayudar al grupo, pero bueno, mis sensaciones jugando ya estaban siendo mucho mejor en los últimos partidos. Ya estaba encontrando mi hueco, mi forma de poder ayudar al equipo, y bueno, pues sí, si puedo anotar como hoy algún tiro que me viene y alguna penetración y estar más presente, pues perfecto. Pero bueno, yo creo que lo que te decía, ya tenemos todos más o menos claros nuestros roles, y creo que eso es muy importante de cara a un partido tan importante como el del miércoles. Rodrigo, 3 faltas en 10 minutos el Real Madrid en los últimos minutos. ¿Te parece un poco que ha cambiado el criterio del arbitraje al final y que quizá también haya influido en que lleguéis tan cansados y los tiros al final se fueran? Bueno, hablar del arbitraje es como, bueno, poner yo creo que algo de excusa, y no hay excusas, ya está. Es lo que ha habido, y bueno, como te digo, al final hemos estado en partido hasta el final. No ha salido, los últimos 3 minutos y medio, 4 minutos, ellos han apretado, nosotros no hemos llegado, y ya está. No creo que se deba al arbitraje. De acuerdo, muchas gracias, Rodrigo. Recupera la pelota
para Jeff Taylor, el contragolpe se la da de lujo el Real Madrid volando al contraataque. Cuando queden 8 segundos más o menos empieza el movimiento ofensivo. Se abre Jonathan Barreiro, la tiene delante de un Mangaruba. La pelota es para Robin Benzing. Quieren llevarle al poste a Jeff Taylor. Lo consiguen. Ahí está el alemán. Se revuelve, hace volar a Taylor. Saca para Barreiro. Que bien lo han hecho. ¡Bingo! Le sale perfecta la pizarra. La tiene Nicola Provítola. Qué bueno el bloqueo de Vincent Poirier. ¡Alió! Sube que te llevo. Y el mate de Vincent Poirier. Pero el rebote se lo queda Rassi Sulaimon. A correr Casa de Monzaragoza. Vaya pase. Bueno. ¡Vete de aquí! Vaya gorro le acaba de colocar Vincent Poirier. Dylan Ennis contra Nicolás Laprovítola. Se mueve Elias Harris para recibir. 5 de posesión, nada más. La tiene Harris hacia adentro. Aparece Alberto Abalde. Pero se cuelga del aro Elias Harris. El tiempo muerto. Es muy difícil superar al islandés. Muy valiente. Vaya pase. ¡Oh! ¡Cómo marcó los pasos de puntillas para evitar la infracción! Sí. Bueno, trapis no, pero rapidísimo. Y con él más 10 en cancha, el Real Madrid. Lapro, qué bien para Vincent Poirier, desahoga Garuba, este pase extra deja solo a Jeff Taylor. Triple de Taylor. Hacia la derecha, le cierran las puertas, se queda solo Rodrigo San Miguel, también Brusino, ninguno quiere lanzar. Finalmente la paciencia trae el premio, el mate de Wiley and one. Lo recupera Carroll de milagro. Tayus, Alocen, el triple de Rudy, solo en la esquina derecha, es mortal de necesidad. Rudy Fernández. El Real Madrid suma su victoria número 32. Estamos con el técnico de Casa de Monzaragoza, Luis Casimiro. Buenas noches. En primer lugar, una pequeña valoración o resumen de lo que ha sido para ti el partido. Bueno, creo que hemos jugado muy buenos primeros cuartos, tanto el primero como el tercero, en el primer tiempo y en el segundo. Creo que hemos competido muy bien a un Real Madrid hasta quedando, durante 37 minutos y medio. Creo que hemos estado haciendo un muy buen trabajo y solo, nuestros errores, que ellos los castigan pues con bastante dureza, ¿no? Nuestros errores en forzar algún tiro y no haber tenido esa posibilidad de rebote ofensivo, pues nos lo han castigado con triples muy abiertos en transición y por momentos el no dominar tampoco el rebote defensivo, pues nos han hecho también, les han dado a ellos la opción de tener segundos esfuerzos y poder también hacer tiros abiertos y castigarnos. Creo que cada vez que hemos cometido un error de estos hemos sufrido un duro castigo. Y ha sido lo que nos ha impedido poder estar llevando el partido con más diferencia durante los minutos que hemos hecho este buen trabajo. Creo que al final nos hemos desfondado y sobre todo no a nivel físico, pero sí a nivel ya no creíamos en la victoria en los 2 últimos minutos, con la diferencia que han cogido ellos y ahí ha sido ya muy difícil en esos 2 últimos minutos. Vamos pues con preguntas. Hola, ¿qué tal, Luis? Buenas tardes. Pablo Carreras de Radio Marca. ¿Qué ha pasado exactamente en esos últimos 2-3 minutos? No sé si el equipo no se ha llegado a creer que podía ganar porque a falta de 3, quiero recordar que estábamos 2 abajo, estaba el marcador muy igualado y en apenas 3-4 acciones se han disparado a 7, 8, 9 arriba. Sí, ha habido, lo que te decía, ha habido un contraataque nuestro clarísimo donde no jugamos bien esa posesión en un contraataque clarísimo y estábamos empatados ahí y de poder tener un tiro abierto de 3 puntos nos castigan a la siguiente con 3 puntos y son 6 puntos. Eso es ahí un duro mazazo, ¿no? Luego, tras tiempo muerto, intentamos atacar y nos vuelven a castigar otra vez. Bueno, lo que te decía, yo creo que hemos jugado muy bien hasta ahí, hasta donde tú dices, y cuando han cogido esa renta de 7 puntos, creo que ahí a nivel mental, aun quedando 2 minutos todavía, pues creo que el equipo no ha pensado que podía ganar todavía. Es difícil, la verdad es que es difícil porque cuando a cualquier error que cometes te castigan como te castigan ellos, con la calidad que tienen, pues para el jugador es complicado rehacerse y volver otra vez. Creo que nos hemos rehecho muy bien en el segundo tiempo, hemos vuelto a competir muy bien,
pero en ese momento ya final pues yo creo que no hemos sido capaces de llegar al nivel de exigencia que necesitaba el partido en esos 2 últimos minutos. Nos pregunta Carlos Paño de Heraldo de Aragón si cree que ha sido la mejor prueba posible en vísperas de una semana como la Final Eight. Bueno, yo creo que todo lo que llevamos caminado y recorrido en estas últimas semanas, donde el equipo pues ha conseguido victorias, pero no solamente ha conseguido victorias, sino cómo las ha conseguido, defendiendo por momentos muy bien, pues yo creo que hemos dado un paso adelante y todo nos ha servido para tener confianza suficiente para llegar bien a una gran semana que tenemos. Entonces creo que no tanto el partido de hoy, que también hemos hecho muchas cosas importantes y buenas, sino durante los partidos anteriores nos ha ayudado a llegar yo creo que con buena mentalidad, con buenas sensaciones a esta semana que es muy importante. Juan Carlos Lluvero de la cadena SER Aragón nos dice que si a pesar de la derrota el equipo puede salir reforzado con la idea de juego y rendimiento que viene mostrando últimamente. Bueno, yo creo que sí, porque no nos hemos enfrentado a cualquiera, nos hemos enfrentado a un Real Madrid que ha perdido un partido durante toda la temporada, o sea, solo tiene una derrota. Un Real Madrid que Anadolu Efes lo tiene contra las cuerdas cuando es un equipazo y al Real Madrid le faltan efectivos, pero ahí están. O sea que, teniendo en cuenta el rival que hemos tenido, creo que por momentos el equipo ha hecho unas cosas muy buenas y hemos estado muy bien. Ahora, ellos tienen una gran calidad y nos han castigado porque al final han tirado más de 3 que de 2 y han tenido una eficacia tremenda. No sé si en lo anímico hay derrotas que dejan tocado el equipo. Parece que esta no es una de esas, ¿no? Parece que a pesar del final, durante el partido también el equipo se ha rehecho varias veces y que mentalmente los chicos pueden llegar para la cita del miércoles en un buen momento, ¿no? Porque yo creo que lo que comentaba un poco Rodrigo, han recuperado la sensación de tener cada uno un rol en el equipo, más o menos definido lo que quieres de cada uno de ellos, y eso es importante para el grupo. Sí, yo creo que sí, y yo creo que estoy convencido que, exceptuando los 2 últimos minutos, el partido de hoy yo creo que también sirve cuando la frustración de haber perdido se nos pase, saber que hemos hecho un gran trabajo, ¿no?, durante 38 minutos. Entonces yo creo que sí que ha servido también, y bueno, que ellos dentro del vestuario tengan esa sensación que transmite Rodrigo es bueno, ¿no? Porque hoy hemos hecho muy buena defensa. O sea, ha habido momentos que hemos hecho muy buena defensa y me podéis decir, pero si nos han metido 98 puntos. Sí, pero no ha sido producto de la mala defensa. Posiblemente ha sido producto de nuestras malas decisiones en ataque, que ellos nos han castigado corriendo y ahí no nos han dado posibilidad de poder defender. Tenemos que aprender también de este partido, porque se juegan los 2 campos, tanto en ataque como en defensa, y esto es un juego continuo, no es, vale, no, ahora ataco pero defiendo bien, no, tengo que hacer un buen ataque porque eso me está dando pie a estar preparado para seguir haciendo una buena defensa. Hago una buena defensa y eso me da pie a tener una transición buena en ataque. Entonces tenemos que tener esa continuidad que yo creo que el equipo cada vez tiene más para poder jugar el baloncesto que creo que tiene el equipo, que es mucho. Sí, Luis, a colación de lo que decíamos de Rodrigo, de esas palabras del capitán, hablaba de ilusión, ¿no? ¿La tiene usted? ¿Cree que el equipo está en disposición de hacer algo grande el miércoles? ¿Tiene esa intuición? ¿Está usted también ilusionado? Sí, claro. Vamos, la ilusión, por supuesto, y yo creo que el equipo supo que desde el primer momento, cuando yo llego aquí, lo que detecto es vamos a trabajar, vamos a intentar hacer las cosas bien, porque haciendo las cosas bien hoy nos va a servir para la semana importante que tenemos. Y lo mejor que hemos hecho creo que es no pensar solamente en esa semana, sino en hacer bien el trabajo. Entonces, tenemos, creo que la ilusión y sobre todo creo que tenemos la ambición para ir a jugar al máximo nivel, teniendo en cuenta que nos enfrentamos al equipo local, que seguramente haya público, pero que eso debe ser como una herramienta para motivarnos aún más, porque si a mí me pedís jugar en una cancha vacía o jugar en una cancha llena con el ambiente en contra, yo prefiero jugar con la cancha llena y con el ambiente en contra. ¿Por qué? Porque eso nos da toda la adrenalina necesaria para competir cuando estamos jugando un título europeo. Entonces yo creo que estamos con la ilusión y con la ambición, y luego creo que con el trabajo necesario en baloncesto bien hecho para poder llegar bien, competir y estar en disposición de conseguir grandes cosas. Hola Luis, Alejandro García para Radio Nacional.
a pesar de que faltaba Tavares, sí que tenían a Púa, sí que tenían a Garuba, y el trabajo de los interiores de Casademón ha sido muy bueno, especialmente de Harris y de Wiley. ¿Cuál crees que ha sido la clave para frenar tan bien en el juego interior al Real Madrid? Y lo que has dicho, que han tenido que tirar tanto de tres, aunque al final han tenido mucho acierto. Bueno, creo que al final es también una muy buena defensa de equipo, no solamente responsabilidades individuales, porque durante el primer cuarto y el segundo hemos estado en responsabilidades individuales, pero luego ya hemos estado más en una buena defensa de equipo porque hacíamos más cambios, y yo creo que ha sido, bueno, pues una responsabilidad de todos. Creo que hemos cerrado muy bien la pintura y nos ha faltado pequeños detalles. O sea, hemos hecho muy buenas cosas, pero por ejemplo, cuando hemos cerrado bien la pintura y ellos han rotado el balón, pequeños detalles de cerrar en las recuperaciones el siguiente pase, cosas de este tipo que son muy poca cosa, que tenemos que seguir insistiendo sobre ellas y tenerlas mecanizadas, pues nos va a hacer tener muy buena defensa. Pero al final yo creo que es muy difícil decir por qué hacemos esto bien, llevándolo a personificarlo en un jugador. Yo creo que hacemos un buen trabajo en la defensa de equipo que hace todo el mundo. Sí, Luis, hemos hablado de cómo llega el equipo en cuanto al estado anímico, ilusión. ¿Cómo llega el equipo en el estado físico? Javi ha jugado muy poquito hoy, creo recordar que 2 minutos. También Justiz no ha superado los 5. El resto, algo similar a lo que viene siendo habitual con usted. ¿Cómo está el equipo en ese aspecto de cara Creo que a estamos bien, creo que estamos bien físicamente, no ha habido ningún contratiempo. Tenemos tiempo suficiente para recuperarnos, o sea, mañana con el viaje, pero cuando estemos allí todo el martes para poder entrenar, para poder recuperar y llegar, yo creo que mentalmente bien al partido del miércoles, y físicamente creo que también. O sea que ahora el periodo de mañana de recuperación, aunque hay viaje, pero yo creo que es relativamente cómodo. Yo creo que vamos a estar bien recuperados a nivel físico para poder competir al máximo.